¿Quién es el experto en el tema? Tenemos a nuestro primer invitado de la jornada para que nos cuente qué es lo que está pasando con este tema de los aviones, qué va a pasar con los pasajeros, cómo vamos a analizar esta noticia. Tenemos a Melquisedec Torres, él es colega, periodista, también es abogado. Melquisedec, te doy la bienvenida a estas pantallas de DNews. ¿Qué es lo que pasa con las aerolíneas en Colombia? Muy buenas tardes por la invitación. Lo que está pasando con los aerolíneas en Colombia es la crisis más grave que tenemos, exceptuando la pandemia. La pandemia, pues, por supuesto, fue mundial, y lo que está ocurriendo en este momento en el caso colombiano es de suma gravedad, porque se trata de la quiebra de dos compañías que tenían una porción de mercado entre el 12 y el 15%. Es decir, en cifras globales, de los 50 millones de pasajeros que se mueven anualmente en Colombia, de acuerdo con las más recientes cifras, 15 millones, entre 12 y 15 millones se estaban moviendo a través de Viva Air y de Ultra Air. Y esto afecta áreas como el caso particular de San Andrés, que tiene una altísima dependencia del turismo, del mercado aéreo. Ellos tenían en algún momento hasta 32 vuelos diarios, y hoy no tienen más de 10 o 12 vuelos diarios. Eso, por supuesto, significa un enorme impacto sobre la economía de esta isla, y en el caso particular de Colombia, pues hay muchas rutas que estaban surtiendo estas dos aerolíneas y que quedan completamente desprotegidas. Además, por supuesto, de la situación muy particular para miles de pasajeros. Lo que está ocurriendo en buena parte obedece a una falta de control y de supervisión del Estado. Me refiero a Estado en líneas generales. El anterior gobierno y este permitieron que estas compañías siguieran creciendo sin una supervisión adecuada, sin un control del Estado respecto de sus estados financieros, de su capacidad operativa, de su capacidad logística, de la misma capacidad de los dueños para enfrentar esa porción tan alta de mercado nacional. En segundo lugar, tenemos un entorno económico muy complejo a nivel interno. Primero, la reactivación del IVA del 19% para los tiquetes, también la reactivación del IVA para los servicios hoteleros, el impuesto de consumo del 8%, la alta inflación, el alto precio del dólar, el alto precio del combustible internacional, que impacta muchísimo el mercado aéreo, y también el mal manejo de estas compañías por parte de sus dueños, especialmente un señor que se llama William Cho, quien fue el fundador de Viva Air, fue el fundador de Ultra Air, también estuvo detrás de una compañía mexicana, Interjet, que ya también quebró. Sí. Y el señor William Cho sale muy tranquilo, se lleva su plata, y las compañías quiebran y a él no le pasa nada porque falta supervisión y control de las autoridades, en este caso particular de Colombia. Bueno, ¿qué tan fácil es abrir una aerolínea en Colombia? Porque tengo entendido que los permisos son bastante flexibles y que una persona que tenga importante suma de dinero puede llegar acá a decir, bueno, compro una flotilla de aviones y de repente de la nada abro una aerolínea. ¿Cómo son los controles por parte del Estado en esta materia? En realidad no es necesaria ni siquiera una alta inversión. Como usted lo dice, hay cierta flexibilidad en materia de regulación interna en Colombia para abrir aerolíneas. Sí. En Colombia se han abierto aerolíneas incluso apenas con la cédula, es decir, constituyen la persona jurídica, ponen una plata, alguna inversión y alquilan aviones. Los aviones se alquilan a través de un sistema de leasing, por ejemplo, que es una opción de compra con un pago de arrendamiento, y muchas de estas aerolíneas han operado así, los aviones no son de ellas. Así que uno supone que las aerolíneas en este caso tienen un enorme capital porque los aviones son propios y en realidad no lo son. Así que les queda relativamente fácil, conociendo el mercado, irse dejando tirados a los pasajeros, dejando tirados a los proveedores, porque aquí hay otro impacto muy enorme, y son los proveedores, las personas que les prestan servicios, que les proveen, por ejemplo, los buses, el catering, etcétera. Y el servicio del aeropuerto también. Claro, el servicio que pagan al aeropuerto, el servicio que le pagan al aerocivil, los impuestos que deben pagar en las regiones, todo eso, hoy en el caso, por ejemplo, de Viva Air, vale más de 1.300.000.000.000 de pesos. A eso ascienden en buena parte las deudas, por lo menos las más inmediatas. Y entonces tenemos una ausencia de un Estado que es débil para controlar, de un Estado que flexibiliza mucho la creación de las aerolíneas, en lugar de, como dicen los expertos, generar lo que se llama cielos abiertos, que en Colombia las aerolíneas grandes del mundo puedan venir aquí sin tener tantas restricciones para operar
y no esperar que este tipo de aerolíneas que parecen fantasmas o por lo menos parecen pájaros de una estación a otra, vienen, vuelan y se van con toda la plata y dejando todos estos daños como nos estamos viendo ahora. Una pregunta, y creo que es el centro de esta noticia. ¿Quién responde? Son más de 370.000 pasajes vendidos hasta el año entrante. Hay gente represada en todos los aeropuertos. Antes de ver lo que dijo el presidente y que puso a disposición aviones, de verdad, ¿a quién recurren los pasajeros? ¿A quién le preguntan? Es decir, ¿quién responde? Sí, en el caso particular de lo que ha hecho el gobierno entre ayer y hoy, pues muy loable que ponga la Fuerza Aérea Colombiana, pero esa no es la solución. La solución debió ser mucho antes, la solución debió ser una supervisión y un control. También debió el gobierno considerar qué efecto iba a tener revivir ese IVA para los tiquetes aéreos, para el impuesto al consumo, para la hotelería. Eso fue decisión del actual gobierno en la reforma tributaria también. Ajá. Pero en el caso particular de los afectados, desafortunadamente no hay mucho que hacer, porque estas compañías no tienen, llamémoslo de alguna manera, unas garantías, unos fondos de imprevistos o de emergencia. La ley en Colombia no se los exige para efectos como estos. Así que la gente va a entrar, los que tienen sus tiquetes comprados, esperar a ver si de pronto estas acciones de emergencia de la Fuerza Aérea, de LATAM, de Avianca, de Satena, de EasyFly les pueda servir de algo. Pero en general, la mayoría de la gente desafortunadamente tiene muy pocas posibilidades de recuperar esa plata, porque esos tiquetes entran a una masa de liquidación de las compañías y esa masa de liquidación en primer lugar tiene que atender a los trabajadores y tiene que atender los impuestos de la nación. Y claro, si queda plata, habrá para repartir a los demás. Yo creo que es desafortunadamente ese el escenario porque no hay fondos de garantía en esta operación aérea. No, y mientras tanto la gente está perdiendo dinero, tiempo, es decir, el dinero ya se perdió. Pero, sí. ¿qué le parece, Melquisedec, si vamos a mirar el tuit, el trino del presidente acerca de esta crisis y que ponía a disposición el avión presidencial? ¿Qué opina de esta medida de Gustavo Petro? Como decía hace un momento, me parece loable que el Estado salga de esa manera, que el presidente diga que los aviones de la Fuerza Aérea puedan servir para por lo menos sacar a la gente que está atrapada en San Andrés Islas, por ejemplo. Porque aquí el mayor drama no es de los que compraron y no pueden viajar, están en su casa pero no pudieron viajar, sino de aquellos que ya viajaron y tienen que regresar. Eso me parece muy bien porque es una situación, por supuesto, de emergencia y la emergencia se atiende con medidas de emergencia. Pero lo que debió hacer el gobierno fue supervisar a fondo lo que estaba pasando con Ultraer porque no era un secreto. Ahí están los estados financieros, la Superintendencia de Transporte tiene mecanismos legales para haber actuado frente a estas compañías y no lo hizo oportunamente por lo menos. También el gobierno es una especie de negligencia del gobierno también. Hay una negligencia de este gobierno y del pasado, porque estamos hablando que este lleva 8 meses y el pasado también tenía maneras de haber controlado o haber intervenido sobre Viva Air, sobre Ultraer y sobre otras compañías para saber qué estaba pasando. Claro. Porque se supone que las superintendencias tienen la capacidad de hacerlo y de intervenir en cualquier momento, incluso con funciones de policía judicial, y no lo hicieron. Esperaron que la crisis reventara y ya con la crisis reventada, entonces hay que llamar a la Fuerza Aérea a ver qué puede hacer. Y aquí, con este panorama que usted me está contando del tema de la superintendencia, la falta de supervisión, ¿aquí no habrá algún nexo con algún interés de una aerolínea muy grande del país que quizá quería absorber a estas otras dos? Bueno, lo de Avianca con Viva Air pues ya era de público conocimiento desde mediados del año pasado. Ellos están intentando esta integración que todavía está pendiente, por lo menos desde el punto de vista legal. En el caso de Ultraer había una intención de JetSmart, de otra compañía que al final desistieron. Ellos habían anunciado unas inversiones de $20 millones que tampoco fructificaron. Aquí hay una pelea en realidad al fondo, y muy pertinente la pregunta, hay una pelea al fondo de dos grandes compañías, LATAM y Avianca, no por el mercado colombiano, por el mercado de Latinoamérica. Claro. LATAM tiene hoy, por ejemplo, una operación muy grande en Brasil, que es un gran mercado. LATAM tiene casi el monopolio del mercado en Perú y en Chile, tiene muy buen mercado en Colombia, aunque no en el nivel que ellos quisieran, y Avianca está intentando consolidar una alianza de aerolíneas latinoamericanas para hacerle frente a otra alianza que montó LATAM. Así que aquí la pelea es de pesos pesados, pero en el caso particular de Ultraer,
no creo que haya entrado en esa dinámica de esa pelea. Ultraer se cae por esta situación interna complicada económicamente y también por el mal manejo de la misma compañía. Ya para despedir, ¿qué irá a pasar con los aviones de Ultraer? Los aviones los devuelven a los dueños. Los aviones son alquilados, como pasó con Viva Air. Así que yo creo que en este momento ya esos aviones no están por acá. ¿Y William Shaw dónde está en ese momento? ¿Se sabe? Muy buena pregunta que no le puedo responder porque no. Sería muy bueno que lo supiéramos, que el Ministerio de Transporte radicó unas denuncias penales en contra de los directivos de Viva Air, seguramente lo va a hacer también contra Ultraer, y pues sería muy bueno que el señor William Cho viniera al país y diera la cara y dijera de qué manera puede responder por las acciones de unas compañías que él creó, de las que él se usufructuó y pues que ahora están generando esta crisis tan enorme para el país. Bueno, Melquisedec Torres, colega, un abrazo, muchas gracias, feliz viernes, gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros aquí en DNews. Muchas gracias por la invitación.